y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo el que entrare en este río. Gloria a Dios por esto. Esta es nuestra visión. Es la visión que Dios nos dio. La llevamos cumpliendo por más de 20 años y eso ya es decir algo, ¿verdad? Gloria a Él que nos ha sostenido, gloria a Él que nos ha dado la bendición de cumplir cada día, cada semana. ¿Cuántas predicaciones habrá en 20 años? Habrá que contarles y Dios siempre ha dado una palabra de bendición. Acabamos de presentar nuestro ministerio de sanidad, literalmente, sanidad física, donde Dios opera milagros. Y miren, déjenme decirles que a lo largo de mi vida como cristiano he conocido ministerios que se dedican o personas que dicen tener este ministerio, este don, y no lo dudo para nada, pero he escuchado muchos testimonios de personas que, Felipe, ¿me ayudas por favor? De personas que han dicho tener estos ministerios y dan ellos mismos el testimonio de que por lo menos los primeros 15 años oraban y se les morían las personas. Es en serio, ellos dan este testimonio que en lugar de sanar, morían. Y obviamente siempre tenemos esa carta bajo la manga de decir, bueno, ya está sano, ¿no? Pero lo cierto es que no sanaban y se morían. A mí mismo me pasó en varias ocasiones que iba a orar por las personas, iba a orar por alguien y se moría a los 2 o 3 días de que sanaba. Y lo que dijo Julia hace rato es cierto. El otro día que estábamos platicando sobre la presentación de este ministerio, a mí me impresionó que hasta el momento, persona por la que hemos orado, persona que ha sanado de todo tipo de enfermedades, incluyendo el cáncer. Uy, no, bueno. Ahí es donde yo digo, ¿qué pensará Dios? Nos está regalando algo maravilloso. El Señor nos ha sanado hasta de cáncer. Gloria a Dios. El Señor ha sanado todas nuestras enfermedades. Ay, gloria a Dios. El Señor no ha dejado de responder una sola de nuestras oraciones afirmativamente. Ay, gloria a Dios, gloria a Dios. A mí me preocupa que tengan esa respuesta, porque yo los tengo que jalar las manos para que aplaudan y que no salga de ustedes. Pero bueno, esperemos que esto vaya cambiando. Por eso les decía, ¿en qué frecuencia vienen? ¿En qué frecuencia vienen? A ver. ¿En qué frecuencia vienen? Si nosotros no tenemos esa actitud, ¿a quién afecta? ¿Y a nuestro entorno? A ver, vamos a ver. Hay otro texto que quisiera que leyéramos juntos. Con la mejor actitud. Todos. ¿Listos? Isaías 43:2. Dice, cuando atravieses cuando tengas que las llamas, eso bien, muy bien, hemos tenido 2 semanas de situaciones y de momentos inesperados. Vaya que podríamos decir que estas 2 semanas hemos pasado una buena cantidad de personas acá, hemos pasado por fuego y por aguas profundas durante este tiempo. Y podemos darnos cuenta que la vida nos puede cambiar en un minuto. En un momento estamos bien con nuestra rutina diaria, estamos haciendo plan de lo que vamos a hacer en el siguiente paso y al siguiente minuto podemos estar en un hospital con un temor contenido porque somos cristianos y no debemos mostrar temor, pero por dentro estamos así, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y con una cara de interrogación como niño perdido en mercado, ¿verdad?
Y eso nos ha pasado a varios de los que estamos aquí, incluyéndome. Gracias a Dios tenemos aquí a nuestro querido Felipe. Les quisiera, no sé si puede haber una cámara que tome a Felipe, pero ahí les presentamos a nuestro querido Felipe, que hace 2 semanas en esa rutina, ¿verdad? Estaba él ahí como si nada, trabajando, yendo, viniendo, y de pronto lanza ese mensaje al chat de Río y dice: oren por Felipe, oremos por él. Y bueno, tuve la oportunidad, por supuesto, ya de platicar con él y hay todo un testimonio. Yo les decía una vez más a él, a Esmeralda, Dios es el único que nos puede humillar con algodones alrededor, porque sí permite que tengamos esos momentos de shock, esos momentos de temor, esos momentos de impacto donde de pronto parece que una mala noticia viene en camino, pero al mismo tiempo, de pronto en el proceso nos va mostrando que no era más que una llamada de atención. Lo que nosotros supimos o nos enteramos de que podía ser una posible afectación cardíaca, realmente nunca fue, pero Dios le permitió ver una serie de cosas que esperemos que en algún momento ya Él nos platique y nos diga cómo fue su proceso a todos. Y al final Él estaba bien, realmente algo más estaba haciendo Dios ahí. Hoy no tenemos con nosotros a nuestro querido Sergio. Sergio, espero que estés viéndonos. Nosotros te tenemos acá en mente. Apaga, por favor, esa tablet, deja de ver el partido, pon atención acá. A Judith, a Abril, por supuesto, los extrañamos. Pero también hablando con él, le decía: mira, esto puede ser algo que no esperabas, algo que podría ser que muchos pasemos, pero no es casualidad nada en la vida de un hijo de Dios. Le dije: toma este tiempo que tú estás ahí en cama, que pasaron este susto también, el dolor, y habla con Dios. ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer en ti? ¿Qué está queriendo decirte a través de todo esto? Así que, mi querido Sergio, esperamos también conocer lo que Dios tiene, lo que Dios te está hablando y lo que Dios te ha dicho a partir de estos momentos. Y hemos también supimos estas 2 semanas de nuestra querida Andy, Lupita Rivera, el tío de Elvia, mi hermana. Y bueno, en casa, a mí no me gusta decir en casa de ustedes, eso como que nunca me ha agradado. O sea, ustedes pueden ir el día que quieran a mi casa, pero no es su casa. Entonces, está disponible, si alguien necesita albergue ahí, los puedo atender, pero no es su casa. Entonces, la suya es la suya y la mía es la mía. Entonces, en mi casa también pasamos por un momento así, con Pau, que mírenla, parece que no sucedió nada, y nuevamente Dios es maravilloso, porque realmente lo que pasó fue muy fuerte. Tuvo un cuadro de gastroenteritis, pero yo nunca había visto un cuadro de gastroenteritis como este. Y el miércoles en la noche, ella se empezó a sentir muy mal desde el martes, me parece. El miércoles, desde el lunes, él dice: desde que me casé contigo, me empecé a sentir mal. Algo pasó ahí, algo raro, algo cambió en mi vida. Desde el lunes ella se empezó a sentir mal y el miércoles, luego fuimos al médico, le diagnosticó ese cuadro de gastroenteritis, pero precisamente después de la medicina ella se empezó a sentir más mal, mucho más mal, y el miércoles, de la madrugada de la noche del miércoles al jueves, pues pasó algo de verdad muy, muy fuerte. Se levantó en varias ocasiones, y esa noche me acordé de algo que yo había vivido en mis primeros meses, 2 o 3 meses como cristiano, cuando nosotros conocimos de Cristo, entregamos nuestra vida a Cristo. Bueno, yo, mi madre y mi hermana ya lo habían hecho. Y una noche mi madre estaba muy enferma. En aquel entonces no sabíamos de qué, porque ella iba a muchos médicos, a muchos especialistas, nadie le atinaba. Yo era ya cliente frecuente de las salas de emergencia del IMSS, del ISSSTE, porque a cada rato me hablaban: o sea, ¿es usted el hijo de Guadalupe? Pues sí, véngase porque acaba de llegar, ¿no? La recogían en la calle, las ambulancias. Y esa noche
Estábamos solos realmente, en ese momento ni siquiera teléfono teníamos, era la madrugada y mi madre me despierta con gritos desde su recámara y llego y ella estaba completamente hecha un nudo de dolor. Yo no sabía qué hacer, yo no conocía la palabra de Dios, pero ahí estaba al lado su Biblia, una Biblia con un forro cafecito, me acuerdo, y en la desesperación, en no saber qué hacer, recién convertido, sin saber hacer nada, tomo la Biblia, yo estoy seguro que fue el Espíritu de Dios, tomo la Biblia y la empiezo a leer, así nada más, no, yo no supe por dónde empezar. Ella gritaba, yo leía, y de pronto llegó una parte donde dice, y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces yo lo hice, seguí leyendo y puse mi mano y yo seguí leyendo. Me clavé tanto en la lectura que ya dejé de atenderla. No, lo que pasa es que estaba leyendo con mi mano sobre su espalda y no me di cuenta exactamente en el momento en el que ella dejó de gritar y luego se quedó dormida como una bebé. Esa vez fue la primera vez que yo experimenté una sanidad sobrenatural en una persona. Esta noche, la noche del jueves, la madrugada del jueves, créanmelo, literalmente Pau estaba en el suelo del dolor. Estaba gritando y yo me acordé cuando a mí me dio este cuadro de peritonitis de que yo estaba gritando del dolor. Y estaba desesperado porque aunque pudiéramos hoy tener algunas otras facilidades, como el auto y salir corriendo hacia un hospital, en ese momento el dolor era tan fuerte que lo único que yo quería era que desapareciera. Y estaba ahí con ella y me acordé de ese momento y entonces empecé a orar por ella. Empecé a clamar por ella y le puse también mi mano sobre su espalda. Ella estaba completamente doblegada en el suelo. Gritaba. Finalmente, después de un tiempo de estar clamando porque Dios le quitara ese dolor, esa dolencia, la pude levantar, la acosté y pudo quedarse dormida. Pero lo peor vendría durante la mañana y media tarde del jueves. Yo salí precisamente a verme con Felipe y Esmeralda y ella estábamos en contacto y de pronto me dijo voy a tratar de levantarme a hacer algo y cuando le vuelvo yo a escribir ya no recibo yo respuesta de su parte. Yo en mente con lo que había pasado la noche anterior, bueno, le hice más de 53 llamadas y no me respondía ni una sola. Cuando iba en camino a casa, iba a hacer otra cosa, pero dije, no, mejor me voy a la casa, porque no respondía ni mensajes de chat, ni llamadas de teléfono, no respondía absolutamente nada. Uno tiene la lucha, aunque tiene fe, tiene la lucha. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no me responde? Y entonces yo iba en una lucha de fe en ese momento de decir, Señor, yo creo que tú estás con ella, que tú la cuidas mejor que yo, que tú puedes sanarla, que tú puedes levantarla, pero al mismo tiempo decía, y si ya está ahí tirada, y si ya no pudo hacer nada, si el dolor, si le pasó algo como lo que me pasó a mí, y ya no tuve tiempo de llevarla al hospital, pero yo mismo me cortaba esos pensamientos, declaraba la palabra de Dios, confiaba en su palabra, y finalmente cuando llego, la encuentro ahí tumbada en la cama, como muerta, pero ¿cómo? No muerta, ¿cómo? La pude despertar y lo que había sucedido es que había tenido otros 2 episodios de un dolor, me dijo, peor que el que había tenido en la madrugada. Finalmente oramos y después de esos 2 episodios, gracias a Dios, ahí se cortó, pero déjenme decirles algo. Cuando hubo un momento en el que les pedí ayuda, les pedí que oramos, bueno, lo hizo Julia, me hizo el favor de pedirlo. Y nuevamente lo que les decía hace rato, después de esos 2 episodios de dolor, ahí se cortó y empezó su recuperación así, como si no hubiera pasado nada. Por eso les decía al principio, o sea, hemos orado y la respuesta está ahí y sana la gente. Y eso a mí me impresiona, que Dios nos escuche y que nos responda afirmativamente y que nos esté diciendo, voy a sanar a las personas, voy a sanarte, y cumpliendo la promesa, cumpliendo la visión que Dios nos ha dado de llevar sanidad en todos los sentidos a las naciones. Gloria a Dios por su respuesta.
todo esto tiene que ver con el mensaje de hoy. Digan por favor templo. Aprendimos muchas cosas sobre el Mishkan. ¿Quién me dice qué es Mishkan? Para los que nos están visitando hoy, digan, hoy hablan en hebreo. ¿Qué quiere decir Mishkan? Tabernáculo. Y se refiere al primer templo. Cuando Dios dio las instrucciones de lo que fue el antecedente del templo que Dios quería que construyeran. Dios imprimió un detalle perfecto en cada parte del templo, en cada mueble, en cada accesorio, como parte del tafnit. A ver, ¿quién recuerda qué es tafnit? Diseño. Digan por favor todos diseño. Diseño exacto, digan por favor. Así es Dios. Él hace las cosas con un diseño y lo hace de manera perfecta. Cada cosa dentro del tabernáculo, dentro del Mishkan, cada cosa tenía que ser perfecta. Y de todos ellos, de todos los elementos, siempre resaltaba algo que era el oro. Dios quiso que se hiciera todo de oro puro, pero el oro recubría otro material. ¿Recuerdan qué material? La madera. Muy bien. El oro significa la divinidad, representa la divinidad, y la madera, la humanidad. Pero había algo más. El lugar tenía que ser perfecto, los muebles perfectos, los accesorios perfectos, todo de la mejor calidad, madera de acacia recubierta de oro. Pero si solamente hubiera quedado en ese lugar, en esa tienda, en ese tabernáculo, hubiera quedado totalmente inconcluso. Podría haber sido el mejor lugar, pero estaba vacío. Tenía que haber un funcionamiento dentro de ese lugar. Hiciera un lugar perfecto, con muebles perfectos y accesorios perfectos, ¿cómo tenía que ser el funcionamiento? Y esa función, para que fuera perfecta, tenía que ser llevada a cabo por sacerdotes. Por los sacerdotes. En el lugar santísimo, lo vimos, se manifestaba Dios, no en el altar, no en el lugar santo, sino en el último lugar, el lugar más pequeño, que era el lugar santísimo. ¿Recuerdan las fotos que tomé cuando fui allá al desierto, de las que les mostré? ¿Qué se manifestaba en el lugar santísimo? La columna a ver todos por favor digan fuego. Y en el lugar santo entraban los sacerdotes, en el atrio todo el mundo, al lugar santo solo los sacerdotes y al lugar santísimo solamente un hombre, un varón, el sumo sacerdote. En el texto de Ezequiel 47, donde está basada nuestra visión, lo vamos a ver en un momento más, Dios le está mostrando a un hombre esa visión, a Ezequiel. Y Ezequiel no solamente era un profeta, por eso escribió su libro, sino también él era un sacerdote. Y entonces vemos a Dios mostrándole a Ezequiel la visión de un templo de donde salían aguas de un río. Digan agua. Digan aguas. Ahora díganle a la persona que está al lado, aguas, porque ahí viene una palabra enorme. O sea, eso quiere decir, aguas en México es también como vivo, ponte pilas. Entonces, mira, así como en el tabernáculo todo tenía que funcionar perfectamente, así también en tu cuerpo físico, todo debe de funcionar perfectamente. Lo que Dios nos estaba diciendo es, así como quiero que funcionen bien las cosas en mi tabernáculo para que yo me pueda manifestar ahí, así quiero que todo funcione perfectamente en tu cuerpo para que no te enfermes y no te mueras. Todo tiene que funcionar de manera perfecta en el templo para que haya bendición y vida. ¿Me ayudan a repetir esto? Todo tiene que funcionar perfectamente en el templo para que haya ¿qué? Bendición y vida. Yo doy muchísimas gracias a Dios por todas las mujeres que Dios ha levantado en Río de Agua Viva para el funcionamiento dentro de este Mishkan. Su labor es invaluable.
Su labor es maravillosa, es de verdad algo para asombrarnos, para darle gracias a Dios. Su labor está cumpliendo la visión que Dios nos dio en Ezequiel 47:9. A través de la función de cada mujer que se ha dispuesto a servir con valentía, que ha vencido sus temores, que ha vencido sus resistencias, Dios está cumpliendo la visión que Dios nos ha dado de llevar sanidad a las naciones de muchas maneras. La función de cada una de ustedes, mujeres, es de gran valor. Su obra, su servicio es vital para la obra de Dios en Río de Agua Viva. Las últimas actividades que hemos tenido han sido dirigidas, han sido labor y obra de las mujeres. Y hoy, como estamos viendo, hay nuevos proyectos. La próxima semana vamos a presentar un nuevo proyecto también. Pero quiero que noten lo siguiente. ¿A quiénes Dios les encargó el funcionamiento del templo desde ese entonces? Otra vez voy a preguntar porque creo que no me escucharon. Diego, ¿me puedes ayudar aquí con el volumen? Porque creo que se bajó ahorita que hice la pregunta. ¿A quiénes les encargó Dios? Ya, ahí está, creo que sí se oye, ¿verdad? ¿A quiénes les encargó Dios la función dentro de su templo? Dios mío, creo que algo está pasando aquí con el micrófono. A ver, ¿a quiénes les encargó Dios la función en su templo? Les acabo de dar la parte del templo. ¿Pero a quiénes les encargó Dios la función en el templo? ¿Cómo deben de funcionar las cosas dentro del templo? ¿Bien? Perfectas. ¿Cómo tienen que funcionar las cosas en tu cuerpo para que no te enfermes y te mueras? ¿Cómo tienen que funcionar las cosas en el templo para que haya bendición y vida? Gloria a Dios por el servicio de las mujeres. Pero ¿a quiénes les encargó Dios el funcionamiento? ¿A quiénes les encargó Dios la función en el templo? Eso. Ahora vamos con la parte de los hombres. Este no es un mensaje dedicado a los hombres, pero esta parte sí. Este es un mensaje dedicado a toda la iglesia, en todo el mundo, pero esta parte sí es a los hombres. Aprendimos que cada uno de nosotros somos el templo de Dios. El templo no es una construcción. El templo es hombre y mujer que ha entregado su vida a Cristo, porque Dios no va a habitar en templos hechos por manos humanas. Por más bonito que sea el templo, por más glorioso, por más grandioso, lo mínimo glorioso tendrían que ser por ahí de, ¿se acuerdan? Como de 680 y tantos mil billones, trillones, cuatrillones de dólares. Nadie va a construir eso. Pero Él sí te construyó a ti para habitar en ti. Somos el templo del Espíritu Santo. Juntos somos ¿qué? Juntos somos ¿qué? Lo cantábamos. Juntos somos la iglesia. Somos la reunión de los templos de Dios. Porque Él habita en el templo que Él construyó y que entrega su vida a Él. ¿En quién habita la presencia del Espíritu de Dios aquí? A ver, levante su mano. Entonces, aquí está la iglesia, la reunión de los templos. Pero no es solo estar juntos, porque podríamos venir y todos echar relajo, podríamos venir y todos dormirnos, podríamos venir todos comer y ya, eso no es la iglesia. Para que podamos llevar a cabo la realidad de la iglesia en este mundo, no solo es estar juntos, sino también funcionar. ¿Cómo creen ustedes? A ver, díganlo ustedes otra vez, pues, sino funcionar dentro del cuerpo de Cristo, porque así como en tu cuerpo tienen que funcionar bien las cosas, si no un día te cambia la vida, un día tu cuerpo está funcionando bien, pero no funciona bien algo, y de pronto ya estás tú creyendo que nunca te va a pasar nada, de pronto ya estás en la sala de emergencias. ER. Y sin seguro.
Dios ya les habló, ya nos habló aquí con toda una serie que se llama ¿Dónde están los varones? Mis queridos varones, si yo fuera tú, yo repasaría esa serie a partir de esta semana. La repasaría. Pero dentro del plan de Dios, aunque ya nos habló en aquella ocasión, hace no mucho tiempo, varones, les estoy hablando a ustedes, sin importar la edad que tengas. Aunque ya Dios nos habló todo eso, en su plan perfecto, varones, Dios tiene fechas de vigencia, fechas límite. ¿Cómo le llaman en inglés? Deadlines. Para cada uno, ¿eh? Y en estas 2 semanas, Dios les empezó a hablar a los hombres de manera directa, ya no a través de mí. Tú te puedes quejar de mí, que soy gritón, que soy regañón, que soy insistente, que no te dejo dormir, que te miro fijamente cuando estás cayéndote ahí los de los párpados o te recargas en el hombro de alguien más. Pero esa es la manera amable de Dios de hablarte. Porque cuando Dios empieza a hablarte de manera directa, te corta tu rutina, te corta tu plan del día, de la semana, y te pone en una situación completamente diferente para que empieces a escuchar. Yo doy gloria a Dios por los varones que están entendiendo. Lo puedo decir de Felipe, lo puedo decir de Sergio, espero que de varios más que creo que están entendiendo, que terminaron en un hospital y en vez de quejarse, ahí se empezaron a dar cuenta y dieron gloria a Dios por la obra que Él está haciendo en sus vidas. No solo por la sanidad que les dio, sino más todavía por la obra que está haciendo en ellos. Varones, miren, levanten su cabeza y miren lo que está pasando y entiendan a tiempo para que no tengan que llegar a una situación extrema para entender lo que no han entendido, para aparecer donde no han aparecido, para estar donde tienen que estar. Ustedes, varones, son necesarios para que las cosas funcionen perfectamente porque Dios así lo dispuso. Esta no es ocurrencia de Héctor Cervantes. Esta es una disposición de Dios de acuerdo al diseño perfecto de Dios. Gloria a Dios por el liderazgo y la entrega de las mujeres. Pero si solamente ellas se levantan, las cosas no están de acuerdo al diseño de Dios. Si solo ellas se levantan, las cosas no están de acuerdo al tabnid, al diseño perfecto de Dios. Escuchaba de una iglesia donde Dios empezó a levantar a las mujeres para el servicio, para el liderazgo, y lo estaban haciendo maravillosamente bien. Pero de pronto el pastor preocupado, el pastor de esa iglesia preocupado porque en su mayoría eran mujeres, les dijo a las mujeres, les dio una instrucción y les dijo: mujeres, ya no más grupos, equipos de trabajo de solo mujeres, tiene que haber hombres ahí. Y entonces las mujeres respondieron en una reacción casi automática. Ay, pastor. Así reaccionar. Ay, pastor. ¿Tú sabes lo que va a pasar si hay un hombre en el equipo? Le dijeron al pastor: va a terminar haciendo lo que nosotros le digamos. ¿Qué harían ustedes, varones, si fueran parte de esa iglesia? ¿Qué harían? ¿Dirían amén, gloria a Dios? ¿Dirían sí es cierto? Porque no voy a poder estar al frente de ese grupo, liderar ese grupo.
Estoy viendo a ver si genera alguna reacción en los hombres, que algún hombre diga, ¿qué, pastor? ¿Qué dijeron? Y los hombres, ¿qué sentido tiene que haya un varón en nuestro equipo si va a ser lo que nosotras le dirijamos? Sí, sí, sí. Va a terminar de IBM, de ve y haz esto, ve y haz lo otro. ¿Algún varón acá? ¿Algún varón? Ahora, ¿saben qué es el tema acá grave? Que si dijeran, bueno, eso es ahí en la iglesia, en aquella iglesia, que seguramente será como de África o de la India o de algún lugar así lejanísimo. ¿Saben cuál es el verdadero problema? Que eso termina sucediendo o no termina. Eso sucede en las familias. Los hijos varones se acostumbran a ser dirigidos por su mamá, no por su papá. En los matrimonios, las parejas, los hombres, terminan haciendo lo que dicen las mujeres para no tener problemas. Sí, mi amor, ya como tú quieras. ¿Qué quieres que haga? Y entonces, ¿quién termina dirigiendo? Y entonces el diseño de Dios no solamente es para la iglesia, no solo es para el templo. El diseño perfecto de Dios es para el matrimonio. Y el matrimonio no va a funcionar bien si el hombre no toma su lugar y le cede el liderazgo a su mujer. Por la razón que ustedes quieran. Y en la familia el diseño perfecto de Dios es que el varón dirija a la esposa y a los hijos. Pero si el esposo le cede la educación, la formación de los hijos a la mujer, ¿ese es el diseño perfecto de Dios? No. Y esto no se trata de machismo ni de menospreciar a las mujeres, sino de orden para que todo funcione de manera perfecta, porque si tú no funcionas de manera perfecta, te enfermas y te mueres. Y si en los diseños de Dios no funcionan las cosas de manera perfecta, no hay bendición, sino hay maldición. Para que el cuerpo de Cristo funcione, tiene que haber varones ocupando su lugar, no siendo dirigidos por la mujer. Para que el cuerpo de Cristo funcione, tiene que haber hombres funcionando no solo en el templo, sino en su matrimonio. Que los hombres aprendan no a acallar a sus esposas, sino a dirigirlas, no a imponerles, no a enojarse con ellas, sino a enseñarles como Cristo nos enseña a nosotros, con toda paciencia, con toda humildad. Para que el templo funcione, para que el cuerpo de Cristo funcione, tiene que haber hombres que sepan ocupar su lugar como padres de sus hijos, no darles mal ejemplo a ellos y a sus esposas. Para que el cuerpo de Cristo funcione, tiene que haber hombres que sepan llevar su negocio, que sepan ser buenos trabajadores, trabajando por prosperidad, trabajando por crecimiento, para poder proveer a sus familias todo lo necesario y toda la abundancia que Dios tiene para ellos. Quiere darles a través de los hombres. ¿Por qué habrá sido que cuando Dios levantó el tabernáculo y lo hizo de manera maravillosa y perfecta, por qué habrá sido que no puso a mujeres allí a servir, a dirigir, a llevar a cabo las funciones? ¿Porque Dios es un machista? Yo les podría dar dos respuestas de por qué Dios no levantó a mujeres para el funcionamiento del templo.
La primera es que alrededor de ellos, todos los pueblos paganos, idólatras, dirigidos por demonios, como ya lo hemos visto, las mujeres tenían un lugar de dominio sobre la población. Eran ellas las sacerdotisas. Eran ellas las que llevaban a cabo las funciones que los demonios les indicaban de adoración, de sacrificio, de quemar a personas y hasta los propios hijos, los bebés. Eran de gran dominio sobre los gobernantes. Había varones gobernando, pero las mujeres dominaban a esos varones que gobernaban. Detrás de cada uno de esos gobernantes había una mujer manipuladora que estaba llevando a cabo su deseo a través de la figura de su esposo. ¿Se acuerdan de Herodes? Juan el Bautista lo confrontó con su adulterio y después allá en la intimidad la esposa le dijo: quiero la cabeza de ese hombre. A Herodes ni siquiera se le hubiera ocurrido, pero la mujer le dijo: quiero la cabeza de ese hombre, en una charola de plata, y se la dio. Y la segunda causa por la que yo creo que Dios no puso mujeres y nunca ha establecido mujeres para el funcionamiento del templo, claro, el templo ya no es lo que era antes, porque nosotros somos el templo, es porque dentro del pueblo de Dios, de su iglesia, las mujeres en general, como ya lo señalé, como ya lo resalté, tienen una mayor entrega y dedicación a las cosas de Dios que los hombres. Y eso es valiosísimo. Su entrega y dedicación, su fe es maravillosa. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que los hombres entiendan que ya, como mi esposa va, como mi mamá lo hace, como no sé qué, yo ya no tengo que hacerlo. Y así piensa el hombre en todas las áreas de su vida, dejando así su lugar, el lugar de acuerdo al diseño de Dios. A ver, varones, ojalá me puedan responder con sus bocas. ¿Recuerdan lo que pasa en el cuerpo humano si las células no cumplen con su propósito? ¿Será que alguien pueda responder? A ver, no voy a decir como varón, voy a decir como vikingo. ¿Recuerdan, varones, lo que pasa si las células no cumplen su función, su propósito dentro del cuerpo? Muy bien. ¿Puede ser más fuerte, por favor, lo que dijeron? Hay cáncer. Varón, te lo pregunto, ¿seguirás siendo una persona resistente al diseño de Dios en tu vida? No los veo muy convencidos. Yo sigo viendo varones adormecidos, y no me refiero aquí, me refiero en la vida. Sigo escuchando a esposas de fe preocupadas porque su marido nomás no levanta con nada. Y son ellas las que tienen que estar moviendo al marido a que haga las cosas que tiene que hacer. Sigo viendo a padres enseñándoles a sus hijos que está bien no estar aquí, que está bien desobedecer a Dios, que hay justificaciones, que hay cosas que Dios sí puede comprender por las cuales no estar aquí, dándoles pésimo ejemplo a sus hijos y a sus esposas de que se puede desobedecer a Dios y no va a pasar nada. Sigo viendo a hombres cargando el mundo en sus espaldas, en lugar de dejar que Dios los cargue a ellos. Sigo viendo el dolor que provoca el abandono, el desinterés y la mundanalidad de los varones por sus más cercanos, como es su esposa y sus hijos.
Pero también estoy viendo, y le doy gloria a Dios, que Él está metiendo su mano en la vida de los varones y les está diciendo: varones, hasta aquí, ya no más. Varón, lo mejor es que levantes tu vista y mires lo que está pasando a tu alrededor, para que no llegues a un punto extremo y para que hoy le digas, varón, con palabra de varón, como varón, que hoy le digas a Dios, a quien te eligió y de acuerdo a su diseño te puso como cabeza, que tú le puedas decir a Dios: así es, Padre, ya no más. Hoy me levanto en tu nombre para ocupar el lugar que tú me has dado de acuerdo a tu diseño y haga lo que tú me has mandado hacer. ¿Sí saben que les estoy hablando a los varones? De cualquier edad, cualquier condición. Mujeres, ustedes van a ser o han sido y seguirán siendo las principales afectadas de que los varones en sus vidas no ocupen su lugar. Si tú no te has casado y ves que el varón con el que te quieres casar no ocupa su lugar, no te cases. No te cases hasta que lo veas ocupando su lugar. No hay una varita mágica que se activa cuando el varón dice: sí, acepto el día de la boda, y a partir de ese momento cambia y ahora sí es el varón que tiene que hacer. No existe eso. O cambia ahora o no va a cambiar. Si tú eres un varón que está soltero y no te has casado y tienes muy malos ejemplos a tu alrededor de varones que no ocupan su lugar, tienes tiempo para cambiar hoy, no importa la edad que tengas. Porque si tú no ocupas tu lugar, vas a hacer sufrir a las personas que están a tu alrededor y no va a haber bendición ni vida donde tú estás. Mujeres, ¿qué tienen que hacer ustedes si el varón o los varones de su vida no han ocupado el lugar que les corresponde? Lo más poderoso, lo mejor que pueden hacer es clamar a Dios en este momento y pedirle con confianza y fe que haga con tu esposo, con tu hermano, con tu hijo, lo que tenga que hacer, que lo lleve al punto extremo que lo tenga que llevar, pero que lo saque de ese letargo en el que está. Varones, ¿qué piensan? ¿Cómo responden las mujeres y cómo responden ustedes? Cuando vemos las aguas del río, digan templo. Ya les hablé del templo. ¿Cómo tiene que funcionar el templo? Digan hombre. Juan Carlos, ¿estás acá? ¿Quieres estar acá? Digan nombre. Y ahora digan río. Para que sepan por qué se llama así el mensaje y vean y armemos todos juntos lo que Dios nos está diciendo y tenga el efecto que deba de tener. Cuando vemos las aguas del río, imagínense un templo físico, un templo, una construcción, fue la visión que Dios le dio a Ezequiel, y van saliendo de abajo de ese templo las aguas de un río. ¿A qué se refiere ese templo
y ese río. Vamos a ver. Todos, por favor. Todos. Y ojalá los varones escuchen más. No para darme gusto a mí, sino para que ustedes se obliguen a ocupar el lugar que les corresponde. ¿Qué representa el templo? A ver, otra vez todos. No tienen ni 10 minutos que todos ustedes me dieron la respuesta correcta. Todos. A ver, ¿ya se acordaron? ¿Listos? Va. 1, 2, 3. ¿Qué representa el templo? O sea, ¿quién sale de ese templo? El río. ¿Qué representa el río? Yo se los digo. El Espíritu Santo. ¿Están acá? ¿A quién se le estaba mostrando la visión de ese río en el capítulo 47 del libro de Ezequiel? Es como, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿A quién le estaba mostrando esa visión Dios? ¿Qué era Ezequiel además de profeta? Todos, por favor. ¿A quién llamó Dios para la función del templo? ¿Sacerdotisas? ¿A los? Entonces mira, sencillo, para que puedas entender, para que todos podamos entender que en ese lugar perfecto Dios quiere que haya una función perfecta. Y esto no quiere decir que no nos equivoquemos. Para el correcto funcionamiento del templo tienen que estar los hombres en su lugar, las mujeres en el suyo, y que fluya de ese templo la presencia del Espíritu Santo. Que fluya, que salga del templo hacia todo el mundo. Nuestra visión. El río que lleva sanidad a todos lados. Todo tipo de sanidad. Entonces, mira, toda visión es maravillosa. Pero la visión que Dios le dio a Ezequiel es gloriosa y alocada. 47:1, por favor. Ezequiel está dando el testimonio, como hoy lo hemos dado, o lo he dado también. Dice, luego me condujo de nuevo, ¿hasta dónde? A ver, mi querido Ángel, acá, por favor, tu mirada acá. Hasta. Noté, dice Ezequiel, que fluía debajo del umbral del templo hacia el oriente. El frente del templo da hacia el oriente y agua salía debajo de la fachada sur del templo y fluía por el sur del altar. ¿Por qué digo que una visión? Aquí es donde me gustaría que me preguntaran, pastor, pero ¿por qué una visión gloriosa y alocada? O sea, que estuvieran así como más metidos, ¿no? Pero como vamos a hacer de cuenta que ya me lo preguntaron, yo se los digo. Habrán de ustedes de saber que Jerusalén, la ciudad Jerusalén, allá en Israel, es la única ciudad del mundo antiguo, la única Josué, donde, o que no fue ubicada, la única ciudad del mundo antiguo que no fue establecida cercana a un río o donde hubiera un río. La única. Mucho menos había un río cerca del templo. Todas las ciudades famosas, Babilonia, Roma, todas, Egipto, estaban cercanas a un río. Había un río cerca. Porque tenían que establecerse donde hubiera algo que les pudiera producir para su sustento. Jerusalén fue la única ciudad donde no había río. Fue establecida, ahí fueron a ponerse donde no había río. Por eso es alocada esta visión, porque el profeta estaba viendo un río que salía del templo de Dios. Las aguas y los ríos siempre han sido sinónimo de bendición, de vida, de sanidad, de prosperidad y de fertilidad. Otra vez, las aguas y los ríos siempre han sido sinónimo de bendición, de prosperidad, de fertilidad, de vida, de abundancia, de todo bien.
Otra vez, las aguas y los ríos siempre han sido sinónimo de bendición, de vida, de prosperidad y de abundancia de todo bien. No les estoy diciendo para que digan gloria a Dios. Si ustedes quieren dar gloria a Dios, den gloria a Dios, pero no se los estoy repitiendo por eso. Todo eso se esperaba. Bendición, vida, abundancia, sanidad. Todo eso siempre se ha esperado que venga eso de los palacios reales, de las oficinas de gobierno. Siempre. Tú hoy esperas que tu seguro de salud venga del gobierno. Porque siempre se han esperado estos bienes de los palacios, de los gobernantes, de los palacios reales. Siempre. No de un templo. Ten en mente que el tabernáculo, el Mishkan, las imágenes que vimos las semanas anteriores, tenlas en mente, por favor, recuérdalas cómo estaba construido. Y te vuelvo a preguntar, ¿qué pasaba en el lugar santísimo? ¿Quién se manifestaba ahí? En una columna de... ¿Qué pasaba en la visión que está viendo Ezequiel? ¿Qué veía? ¿Que salía del templo? Dios se manifestaba en el tabernáculo como... Ezequiel veía que desde el templo salía agua y fuego. Cuando pases por... ¿No? Y cuando pases por él, no te... ¿Por qué? Dice, yo les digo al principio, vaya que estamos pasando, que hemos pasado 2 semanas por agua y fuego. Y ustedes dijeron... ¿Pero qué tuvieron en su mente? Cuando pases por el agua no te ahogarás. Y cuando pases por el fuego no te quemarás. ¿Pero qué pensaron ustedes? Cada vez que han leído ese texto, ¿qué piensan que es el agua y que es el fuego? Pruebas. Pero la palabra de Dios nos ha estado hablando y enseñando que cuando estaba el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo se manifestaba ¿quién? ¿Cómo qué? Y cuando Dios le da la visión a Ezequiel, salían ¿qué? ¿De dónde? ¿Quién era esas aguas? Entonces, ¿qué es el fuego y qué es el agua? Cuando pases por... ¿Qué hace el agua? Limpia y purifica. ¿Qué hace el fuego? Transforma. Purifica y transforma. Cuando pases por el agua, es cuando pases por Dios. Cuando pases por el fuego es pasar por eso no te vas a quemar, ni te vas a ahogar. No es la prueba, no es el problema. Nosotros no tenemos que darle gracias a Dios por los problemas y las adversidades. Bendita adversidad que me llevó a Dios. No. Bendito Dios que estuvo conmigo en la prueba. Y todavía más claramente, bendito Dios que me probó. Más todavía, bendito Dios que me limpió cuando pasé por él en esa situación. Bendito Dios que me transformó cuando pasé por esa situación, que fue como un fuego. Amigos, sería tan fácil que tú recibieras la palabra aquí y que dijeras, Señor, no pastor, que dijeras, Señor, tienes razón. Hoy voy a ocupar el lugar que me corresponde como varón. Ya no voy a agachar la cabeza cuando el pastor me confronta con tu palabra.
Ya voy a dejarme de pretextos. Ya voy a dejarme de tonterías y voy a ocupar el lugar que tú me has dado a mí de acuerdo a tu diseño perfecto. Sería tan fácil. Pero no vayas a querer tú que Él te lleve a una situación donde el agua te llegue hasta acá para que entiendas. Donde el fuego se acerque a ti para que puedas ser transformado. Pero si Dios te tiene que llevar hasta allá, varones digan amén. A ver, pero si Dios te tiene que llevar a una situación de extrema prueba, si Dios te tiene que llevar a una situación extrema, digan amén. A ver, varones, levanten su mano, por favor. Y digan, Señor. O sea, a ver. De verdad que sí me preocupan, porque de verdad así hablan los varones. A ver, varones. Digan, Señor, si es necesario que me lleves a una situación extrema para ser transformado y que yo ocupe mi lugar, llévame. ¿Sí? Porque en este día no voy a entender y no me voy a disponer. Amén. Ustedes lo dijeron. Digan amén a lo que yo voy a orar al Señor. Padre, lleva a los varones de esta iglesia a la situación extrema que tú necesites, pero transfórmalos. En el nombre de Jesús te lo pido. ¿De verdad, varones? ¿De verdad no pueden decirle a Dios, no, Señor, yo no necesito una situación extrema, hoy voy a cambiar? Me odian, ¿verdad? ¿Por qué nos metes en esta situación, pastor? Palabras y preguntas, ¿cómo se dicen? Capciosas. Es que, ¿saben qué? Yo estoy esperando que ustedes digan, ¡no! Ahora sí ya comprendieron o no. Varones, estoy teniendo un diálogo con ustedes, ¿sí o no? Cuando pases por el agua, es Dios purificándote. Cuando pasas por el fuego, es Dios transformándote. Por eso Él dice, no temas. Yo voy a estar contigo, porque es Él. Es Él. Las aguas del río y el fuego no son pruebas en sí mismas, sino es la presencia de Dios, del Espíritu Santo, en medio de esas pruebas. ¿A qué nivel quiere Dios transformarte y transformarme? Juan 7:38 dice, el que cree en mí, dijo Jesucristo, de su interior, Ángel, acá por favor, de su interior, ¿qué son las aguas? El Espíritu Santo. De su interior correrán ríos de agua viva. El Señor te quiere transformar de tal manera que no seas tú en el agua de vida, sino que el agua de vida salga de ti. Por eso quise recordarles a algunos de ustedes y quise compartirles a algunos de ustedes lo que pasó con mi mamá cuando recién había conocido a Cristo. No tenía ni 3 meses. Porque lo que salió de mí en ese momento fueron aguas de vida sanadoras. Y sin rechazar la ciencia ni la medicina, no llegar a esos puntos fanaticoides. Después de más de 30 años de estar en Cristo, me topo con una nueva situación en donde en ese momento o salía agua de vida de mí, o no sé qué iba a pasar, y gloria a Él, salió y hubo otra vez sanidad. ¿De quién?
¿De quién? No, ¿de quién salió esa agua? ¿Y qué soy? No me digas pastor, dime qué soy. Soy un niño. ¿Qué soy? Un hombre ocupando el lugar que le correspondía en su casa. Está bien que tengas seguros, ambulancias y todo lo demás que tú quieras, toda la seguridad médica que puedas tener, tenla. Es parte de ser proveedor, pero no es lo único que tienes que hacer. Tienes que ser el proveedor espiritual de tu familia, el proveedor emocional de tu familia, el director, el que guíe, el que proteja, el que lleve las riendas. Eso no quiere decir que no vas a escuchar a tu mujer. Eso lo único que quiere decir es que tú llevas las riendas para que no termines como en aquella iglesia donde las mujeres dicen que los hombres van a hacer lo que ellas les digan. ¿Qué está haciendo Dios hoy? ¿Nos está pasando por problemas, iglesia? Otra vez, ¿qué está haciendo Dios hoy? ¿Nos está pasando por problemas? No, nos está pasando por su presencia. Para probarnos como se prueba el oro, para limpiarnos, para perfeccionarnos, porque Él siempre ha querido que las cosas funcionen perfectamente. Que los hombres estén en su lugar, las mujeres en el suyo, Él en el suyo. Y cuando tú estás en tu lugar, no importa si te equivocas. Ahí es donde Dios no pide esa perfección, sino que de origen las cosas estén funcionando de acuerdo a su diseño. Ahí no podemos tener equivocación. Un matrimonio no se puede permitir la equivocación de que sea la mujer la que dirija. En un matrimonio no se puede permitir la equivocación de que el hombre le ceda la dirección a la mujer. En una familia tampoco. ¿Sabes qué? En una sociedad tampoco. Ni en tu trabajo. ¿Sabes por qué tenemos liderazgos de mujeres aquí? Porque hasta hoy, gracias a Dios, hay por lo menos, discúlpenme, van a decir, ay, este cuate ya está presumiendo de él. Discúlpenme, pero es necesario, es por orden, no es que presuma. Aquí hay un pastor, varón. No pasa nada si tu esposa crece en su liderazgo mientras esté sujeta a ti. Te voy a decir otra cosa. La madrugada del miércoles para el jueves, yo pude tener a mi esposa en sujeción. Cuando estaba completamente doblada, tirada en el suelo, gritando de dolor, la tuve en sujeción. Y si tú estás pensando que era porque estaba arrodillada delante de mí, no. La tuve en sujeción porque yo pude hacer lo que me correspondía, pelear por ella, protegerla, bendecirla, porque eso es tener a alguien en sujeción. Sujeción es estar por debajo de alguien, no para que haga lo que tú quieras, sino estar por debajo de alguien por protección, por seguridad, por bendición. Yo te cubro, yo te protejo, yo te bendigo, porque estoy ocupando el lugar que me corresponde. Termino. Hemos estado estudiando en el discipulado el libro de Génesis, y hay un momento maravilloso, y esto es otra prueba para mí de que Dios nos está hablando de esta manera, y de que Dios está diciendo hasta aquí, y que Él quiere que funcionemos bien, que estemos sanos, pero que también que como iglesia estemos en el diseño perfecto de Dios y en el funcionamiento correcto. Génesis 35, versículo 1.
Dice, después le dijo Dios a Jacob. Acá todos, por favor. Le dijo Dios a Jacob, vete a Betel. Lo que ustedes leen en los capítulos anteriores es que Dios ya le había dicho a Jacob que fuera a Betel. ¿Qué hizo Jacob? Se fue a otro lado, se fue a otra ciudad, se fue a otra población cercana a una gran ciudad pagana. Pasaron varios años en los que Jacob no solo se fue, sino que dirigió a su familia a un lugar que Dios no le había dicho. ¿Cómo le fue? De la patada. Después de esos años, Dios le vuelve a decir a Jacob, digan Jacob, por favor. Dilo, dilo. Eso. No importa si es a destiempo, pero dilo. Para ese momento él ya no se llamaba Jacob. ¿Cómo se llamaba? Pero ¿por qué le dice otra vez Dios Jacob? Porque se está comportando exactamente como se había comportado toda su vida antes de tener un encuentro con Dios. Tuvo un encuentro con Dios y después se volvió a comportar como Jacob. Se olvidó de él. Tan se olvidó de él que le tuvo que decir otra vez el ABC, construye un altar y adórame. Porque no estás teniendo una vida de entrega y de adoración como la que tenías. Interesante. Cuando se llamaba Jacob, tuvo acciones más entendidas hacia Dios. Dios lo transforma y se comporta como Jacob. Entonces, versículo 2. Entonces Jacob, por fin, gloria a Dios, obedece a Dios. ¿Y cómo sabemos que le obedece a Dios? No porque le dijo a Dios en la reunión del domingo, sí, Señor, sino porque va y le dice a su familia y a todos los que estaban con él, ojo los que tienen negocios, destruyan todos sus dioses, destruyan todos sus intereses, todas aquellas cosas que han puesto en un lugar que no les corresponde. Destrúyanlas, purifíquense y cámbiense de ropa, porque hasta la ropa tiene frecuencia, hasta la forma en la que te vistes demuestra si estás en donde tienes que estar o no. Nos iremos de aquí, les dice Jacob. Y yo no sé si lo hizo o no, pero me encantaría que ahí hubiera dicho Jacob a su familia, él sí tuvo que haber dicho mujeres mías, porque tenía 2, 4 con las siervas. Él tuvo que haberles dicho, mujeres mías, perdónenme por estos años que las he estado haciendo pasar vergüenzas, carencias, dificultades, problemas, porque yo los llevé a todos ustedes a donde Dios no me dijo. Fue mi necedad, perdónenme. Pero ahora nos vamos a ir a Betel. Allá le vamos a construir un altar a Dios. Y entonces mira, Jacob se acuerda. Varones. ¿Se acuerdan que la frecuencia les tiene que llegar al rostro también? Que algo pase en su rostro, amigos. Que algo suceda en sus caritas. Una cara de, ¡ah! Ya me acordé, Jacob. Ya me acordé cuando tenía un montón de broncas, un montón de problemas. Dios me escuchó y ha estado conmigo todo este tiempo, donde quiera que he estado. Le cayó el 20. Ese 20 que busco que por el poder de la palabra de Dios le caiga a cada uno de ustedes. Que se note así como suena.
y algo cambia. Y dice el 4, entonces la familia, mira, eso es sujeción. Sabía que ellos no tenían que estar viviendo como estaban viviendo. Y la familia, cuando por fin se pone en su lugar, Jacob, la familia dice, caray, Jacob, qué bueno que lo hiciste. Aquí están todos nuestros dioses, los que teníamos en las manos, en los aretes. ¿Por qué? Porque estaban teniendo su estilo de vida como esas culturas. Creían que iban a prosperar tatuándose, poniéndose colguijos, viviendo como ellos eran, haciendo negocios como ellos las hacen, hablando con groserías como allá afuera hablan. No, ni así. Tampoco. Gracias. ¿No? Yo creo que decían Dios te bendiga por costumbre. Y a Cera y a Afrodita también te bendigan porque estaban ya mezclando todo. De pronto dicen, está bien, Jacob, te lo doy. Hasta su forma de vestir cambió. Hasta su forma de arreglarse cambió. Agarró Jacob todo eso y lo enterró para que ya nunca más volvieran a las cosas pasadas. Versículo 5. No fue de palabra. No fue que el domingo repitieron porque así se termina el culto, así se termina la predicación. No. ¿Qué dice ahí? Varones, ayúdenme. ¿Qué dice ahí? Versículo 5. ¿Qué dice ahí? Otra vez, varones, todos juntos. ¿Qué dice ahí? Acción, acción, acción. Dios le dijo, emprendió su camino. Resultado. Varones, yo sé que esto es lo que ustedes quieren, varones. Pero si no se despiertan, queridos amigos míos, no va a pasar. Ustedes quieren esto. Dios hizo que los habitantes de las ciudades por las que pasaba Jacob y su familia les tuvieran un terror sobrenatural y no salieran a perseguir a los hijos de Jacob. ¿No quieren eso? ¿No quieren que su casa esté bien? ¿Que sus hijos estén bien? ¿Que estén seguros por donde vayan? ¿Por qué se apagan? ¿Por qué se apagan? ¿No quieren eso, varones? Pero sin chistes. ¿No quieren eso, varones? ¿No quieren que su esposa esté segura? Cuando pases por el agua y cuando pases por el fuego. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Son pruebas? ¿Es la? ¿Tú puedes pasar por la presencia de Dios en un hospital? ¿Sí? ¿O puedes pasar por la presencia de Dios en tu habitación? ¿Cuál de las dos va a suceder contigo? Y ahí está el mensaje. Dios está metiendo su mano en la vida de los varones y les está diciendo hasta aquí. Porque yo quiero que en mi templo, en mi casa, las cosas funcionen de manera perfecta. ¿Quieras tú, varón,
dejar de ir por el camino que tú has querido, porque hoy lo que Dios te está diciendo es, ve al lugar que yo te estoy diciendo. ¿Quién está listo para emprender el camino hoy? A ver, quiero ver los varones, por favor. ¿Sí? Bien, bien. ¿Quién más, aparte de Felipe? ¿Quién más? ¿Qué otro varón? Bien, bien. Emprender el camino. ¿Cuál es tu lugar, Daniel, como varón? Como hijo. Bien, muy bien. ¿Cuál es tu lugar? Christoph, ¿ya te me estás echando para atrás? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No importa la edad que tengas. ¿Cuántos años tienes, Said? 13. Híjole, casi a esa edad yo entregué mi vida a Cristo. 3 añitos después. ¿Quieres ocupar tu lugar desde ya o no? Ponte de pie, ponte de pie. Señor, a ver, yo lo tomo muy en serio esto, amigos. Yo lo tomo muy en serio. Emprender el camino. Ya no ir hacia donde Dios, ya no ir hacia donde tú quieres, sino hacia donde Dios te ha dicho. Yo no quiero, de verdad, no quiero irlos a visitar a ningún hospital, ni a ningún lado así. Yo no quiero eso. ¿Tú quieres? Entonces emprende hoy el camino. Dios te está diciendo, vete al lugar de mi presencia. ¿Sabes dónde fue Betel? Donde Dios se encontró con Jacob. Donde él puso las piedras como almohada. Y donde tuvo ese sueño. Donde veía ángeles que subían y bajaban del trono de Dios. Donde Dios tuvo ese encuentro con Jacob. Hacia allá te está dirigiendo Dios. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto a ir para allá? ¿Y ya no ir más por el camino que tú quieres? Eso quiere decir que tu pelo te lo vas a poder seguir pintando como tú quieras, pero que estés en la presencia de Dios. Ah, ¿verdad? Pensaste que te iba a decir otra cosa. Mujeres, clamen por sus varones. Clamen por sus varones. Que ocupen el lugar que les corresponde. Necesitamos varones para que el funcionamiento sea perfecto. Ahora te voy a pedir que tomes la mano de tu esposa, de tu madre o de quien esté ahí cerca. Si eres esposo, dile a tu esposa, me comprometo, díselo, me comprometo ante Dios y ante la iglesia a llevarte al lugar que Dios me ha indicado que te lleve. A partir de hoy, tú vas a ser la primera que vas a notar el cambio en mi vida. Voy a ocupar el lugar que me corresponde. Y no vas a necesitar andarme arreando, porque yo voy a ocupar ese lugar que Dios me ha dado. ¿Quién puede decir amén a eso? ¿Algún varón que le hayan temblado las piernas? Si les tiemblan las piernas está bien, para que busquen al Señor todos los días. Mujeres, ¿se comprometen a clamar por sus varones? Díganle a Dios, Padre, perdóname por todas las veces que he tratado de decirle a mi esposo que haga lo que tiene que hacer, que lo he regañado, que le he impuesto, que le he dado órdenes. Díganle con fe, hoy creo en ti, en que tú estás haciendo tu obra en él. Y él va a ocupar su lugar y no va a haber más sufrimiento, ni dolor, ni carencia, porque donde tú nos lleves,
dirigidos por mi esposo, por mi padre, el mundo, los criminales, los asaltantes, los fraudulentos, toda persona que quiera hacernos daño, tendrá terror de nosotros. Nosotros estaremos bien, estaremos seguros, estaremos protegidos, resguardados por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo creen? Yo lo creo con todo mi corazón.